Sean todos bienvenidos, amados, a esta cuarta clase de nuestra identidad en el reino de Adonai, amados. Somos Arca de Salvación, Teba Yeshua, una quejila israelita, su servidora Lupita León, y vamos a recordar antes de iniciar con los temas de hoy, vamos a recordar lo que hemos visto en las clases pasadas. Hemos visto acerca de las promesas que están escritas en lo que conocemos como Antiguo Testamento. Dimos inicio con el libro de Lucas y cómo el libro de Lucas recuerda que lo que se esperaba que viniera a ser Yeshua, Jesucristo, es lo que está anunciado desde Génesis. Vimos también quién es Yeshua, Yeshua el Sar Hapanim, el rostro de Dios, como lo dice también Colosenses, la imagen del Dios invisible. Vimos acerca de lo que se trata el Evangelio del Reino. Esto lo vimos también de acuerdo a la carta al Evangelio de Lucas. Vimos también sobre el pacto con Abraham. En la segunda clase estuvimos viendo de qué se trata el pacto con Abraham. Estuvimos viendo que Israel es el pueblo escogido de Dios y eso es como dice Romanos, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, que Dios haya escogido a Israel como su pueblo, eso es irrevocable, no se puede cambiar. Estuvimos viendo también acerca de la bendición que hizo Jacob, Israel, sobre los hijos de José, también sobre Judá, es el cuarto hijo. Estuvimos viendo parte de la historia de Israel cuando salen de Egipto, entran a la tierra prometida, están un tiempo con jueces. Estuvimos viendo un poco de historia porque es muy importante para comprender la razón por la cual tuvo que venir nuestro Mesías. También estuvimos viendo acerca de la división del reino, cómo se divide en reino del norte, reino del sur, cómo son posteriormente exiliados ambos reinos, primero el reino del norte, después el reino del sur. En la tercera clase estuvimos viendo acerca de las ovejas que se mencionan en el Nuevo Testamento y su identidad, que esas ovejas son la casa de Israel, que si nosotros nos consideramos como ovejas, pues es porque pertenecemos a la casa de Israel. También estuvimos viendo que esas ovejas se hicieron como gentiles. Ese pueblo que fue exiliado y mezclado se hizo como gentil. Estuvimos viendo que olvidaron al Creador, se olvidaron de sus antepasados, se olvidaron de la Torá, se fueron a las naciones a adorar dioses extraños. Estuvimos viendo que por causa de que olvidaron la Torá, en la Torá tenemos el conocimiento y la sabiduría que el Eterno quiere darnos a conocer, ellos, por causa de perder el conocimiento y perder la sabiduría del Creador, pues fueron exiliados, porque el conocimiento y la sabiduría vienen de la Torah. Estuvimos analizando algunas de las cosas que es la Torah, como una herencia, como sabiduría, que la Torah es la verdad, o sea, la ley de Dios, lo que nosotros conocemos como la ley de Dios, que es una herencia, es sabiduría, es justicia, es el camino, es vida, y algunas cosas más, que eso es muy importante para conocer más acerca del Creador y de su voluntad. Estuvimos viendo acerca de la promesa que menciona Pablo en el Nuevo Testamento, pero que son promesas que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Estuvimos viendo en Romanos 11 acerca de que, como lo dice en el versículo 25, que una parte de Israel se endureció para que entonces el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Y esto es muy importante porque precisamente esta cuarta clase, amados hermanos, vamos a arrancar con esta declaración que hace Juan en el capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino. Esto es una declaración que se menciona mucho por muchas denominaciones que usan este pasaje para afirmar que Israel fue desechado, que a causa de que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, eso para ellos significa que Israel fue desechado. Sin embargo, vimos en la escritura que Israel no puede ser desechado porque Dios, nuestro creador, Yahvé, no se contradice y lo que él prometió, eso va a ser.
Entonces, esta declaración a lo suyo vino, pues no significa que Dios rechazó a su pueblo. Es algo mucho más poderoso. Y vamos a ver por qué los suyos no lo recibieron. Ya estuvimos viendo en el capítulo 11 de Romanos, en la clase anterior, como les mencioné, que una parte de Israel se endureció. Una parte de Israel se endureció, como dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, fue solamente un endurecimiento parcial. Nuestro Mesías profetizó acerca de este endurecimiento y dijo hasta cuándo va a terminar ese endurecimiento. Nuestro Mesías dijo algo que profetizado, ya estaba profetizado. Esto lo dijo en Mateo 23, como lo dice, como lo muestra la diapositiva. Mateo 23. 37 al 39. Y dice así nuestro Mesías: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, hasta que Israel, el reino del sur, porque en este pasaje Yeshua, se estaba dirigiendo al reino del sur. En el pasaje anterior vemos cómo Yeshua pues tiene ahí un debate con escribas y con saduceos, que eran los líderes religiosos. Entonces, a lo que se refiere Yeshua es principalmente a los líderes religiosos, a los líderes religiosos. Entonces, hasta que la casa de Judá diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces va a dejar de estar desierta. Y se va a terminar, obviamente, también el tiempo de los gentiles. También esta declaración, o más bien es que Yeshua nunca dijo nada que no estuviera ya en los profetas. Jeremías 22, 5 al 7 tiene una declaración bastante similar. Jeremías 22, 5 al 7 dice así: pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación. Son unas palabras muy parecidas a las que está diciendo nuestro Mesías, porque así dice el Señor acerca de la casa del rey de Judá: eres como Galaad para mí, como la cumbre del Líbano, pero ciertamente te convertiré en un desierto como ciudades deshabitadas. Designaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros más selectos y los echarán al fuego. Y sabemos precisamente que esto sucedió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Después de esta destrucción del templo de Jerusalén, la casa de Judá pues fue nuevamente llevada al exilio porque muchos judíos tuvieron que huir. Bien. Esta, esta declaración de a los suyos vino, que es muy usada para decir que Israel fue desechado, nos deja claro, nos deja claro que vino a los suyos, que vino a su propio pueblo. Y eso pues nos permite ver que cada vez hay más comprensión
de que Yeshua vino a los suyos. Debemos de dar gracias de que cada vez más personas están comprendiendo de que no solamente Yeshua vino a su pueblo, a salvar a Israel, sino de que Yeshua era judío. Yeshua vivió como judío, se crió como judío, creció como judío, se reunía en sinagogas, estudiaba la Torah y enseñó Torah. Cada vez más personas se están dando cuenta de esto. Y también se están dando cuenta y nos estamos dando cuenta que el Nuevo Testamento no es más que escritos judíos, que el Nuevo Testamento es una parte del judaísmo del primer siglo. También tenemos que entender que por qué los suyos no lo recibieron. Lo vimos en Romanos 11. Esto fue a causa de que endurecieron su corazón, pero también fue por causa de nosotros, para que nosotros podamos conocer al Mesías y podemos entrar en el pacto del Creador. Y también debemos comprender que la profecía ya lo había anunciado, como lo dice Jeremías, y Jeremías no es el único pasaje que lo anuncia. Hay otros pasajes que lo anuncian. Amén. Había muchos judíos, también tenemos que entender esto. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 12 nos narra, de hecho, si nos vamos un poquito antes de Hechos 2, un poquito antes del derramamiento del Espíritu de Santidad, nos narra que, de hecho, Pablo lo dice a los Corintios, que más de 500 hermanos, y todos eran judíos, vieron a nuestro Mesías resucitado. Hechos 2, 1 al 12 nos narra que estaban los discípulos reunidos cuando llegó el día de Shavuot, de Pentecostés, como nos lo tradujeron a nosotros. Y según el capítulo 1, había como 120 reunidos. Y como les decía, un poquito más atrás, antes de eso, Yeshua estuvo por 40 días anunciándoles el Evangelio del Reino. Más de 500 lo vieron resucitado. Entonces, tenemos que comprender, y a cada vez más personas están comprendiendo, que el primer grupo de creyentes o la primera iglesia, entre comillas, todos eran judíos. Después del acontecimiento del Ruach, se convirtieron como 3,000 personas. ¿Y qué creen, amados? Todos eran judíos, absolutamente todos. Y vamos a ver el pasaje para que lo podamos ver y comprender, porque hasta este momento no había ningún, o muy pocos gentiles, pero la mayor parte eran judíos. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que esto es Shavuot, la fiesta de los 50, después de 50 días de primicias, dice, estaban todos juntos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Pongan atención a estos, procedentes, o sea, habían subido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, que venían de todas las naciones debajo del cielo, de todas las naciones hasta ese momento conocidas. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, provincia occidental de Asia Menor, Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, África, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. O sea, prosélitos son
eran gentiles convertidos al judaísmo. Pero todos, amados, eran judíos que habían subido a la fiesta de Jerusalén, que habían venido de todas estas ciudades que estamos viendo en el pasaje. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, todos estos que se mencionan aquí, todos eran judíos y prosélitos convertidos al judaísmo. ¿Ok? Entonces, esta declaración no puede ser usada para interpretar que los judíos habían sido desechados o que Israel había sido desechado. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Ahora, como todos probablemente sabemos, y si no lo sabe, no se sabe, pues ahora lo vamos a descubrir, que la primera iglesia, como lo estamos viendo, todos eran, o la gran mayoría eran judíos. Los primeros seguidores del Mesías eran judíos. Con todas las profundas diferencias que había en ese tiempo, pero todos eran judíos. Y lo que tenían en común era la fe en Yeshua y la Torah. ¿Ok? Ahora, también tenemos que comprender que en el primer siglo o en este periodo de tiempo, todos, absolutamente todos, se reunían en sinagogas a estudiar la ley y los profetas. Ese era el lugar de reunión. Ese era el lugar de reunión. ¿Y cómo lo sabemos? Por el libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles nos deja ver claramente que en el primer siglo todos se reunían en sinagogas, no solamente en Jerusalén, sino en muchas ciudades que vamos a ver a continuación. También era una costumbre de Pablo reunirse en las sinagogas. Y de hecho, su misión apostólica la hizo yendo a las sinagogas. Sí, viajó por muchas partes, pero él llegaba principalmente a las sinagogas. Ahí es donde les predicaba el evangelio del reino. Y fue en las sinagogas donde él se encontraba con judíos y con gentiles que estaban interesados en la palabra de Dios por igual. Estas son algunas de las escrituras. Hechos 13:5. Al llegar a Salamina, proclamaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenía también a Juan de ayudante. ¿Dónde estaba Salamina? Voy a poner un mapa en sus pantallas, más en esta región, en esta isla que ven aquí. Ahí es Salamina, ¿ok? En Hechos 13, 14, 16 dice, ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. En este pasaje, amados, está narrando el primer viaje de Pablo. Llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pero Pablo se levantó, y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Escuchen. ¿Dónde estaba Antioquía de Pisidia? Estaba más o menos por esta área. Por esta área es donde se encuentra Antioquía de Pisidia. En Hechos 14:1 dice, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud tanto de judíos como griegos. Entonces vemos lo que hace un momento acabo de declarar, que tanto judíos como gentiles que estaban interesados en la palabra de Dios se reunían todos en la sinagoga. 17, Hechos 17, 1 al 3 dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. ¿Dónde se encuentra Tesalónica, amados? Aquí ya, si no me equivoco, es el segundo viaje de Pablo y Tesalónica se encuentra aquí. Aquí se encuentra Tesalónica, o sea, muy lejos de Jerusalén. Y aquí en Tesalónica había una sinagoga. ¿Ok? Dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos
basándose en las Escrituras y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Yeshua a quien yo les anuncio es el Mesías. Hechos 17:10 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Berea se encuentra aquí. O sea, después de Tesalónica se fueron a Berea. Bien, Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles. Nuevamente está la evidencia de que en la sinagoga se reunían judíos y gentiles, temerosos de Dios. No eran gentiles que querían seguir sus costumbres paganas, eran gentiles temerosos de Dios que estaban buscando y estaban conociendo al Dios de Israel. Y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Hechos 18:1 al 4 dice, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Nuevamente, ¿y dónde se encontraba Corinto? En esta área. En esta área se encontraba Corinto. ¿Ok? Bien. Hechos 18:19. Voy a esperar que se... Aquí, ¿ok? Hechos 18:19 llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los gentiles. Éfeso se encuentra aquí. Entonces, en todas estas ciudades, amados, había sinagogas en donde se reunían judíos y gentiles. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva vamos a conocer cómo eran llamados el grupo de creyentes en Yeshua en el primer siglo. Y eran conocidos como los nazarenos o los del camino. Este nombre lo encontramos en Hechos 24, capítulo 5, en donde Pablo es acusado. Hechos 24. Pedro es acusado de provocar disensiones. Dice Hechos 24:5, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. ¿Sí? Así que los primeros creyentes en Yeshua fueron una secta judía conocida como los nazarenos, en hebreo, Netzarim, según el pasaje que acabamos de ver. El judaísmo nazareno sostenía la creencia en Yeshua, pero no abandonaba la ley de Dios, la Torah. No se estaban convirtiendo a una nueva religión, ellos seguían siendo judíos, con la diferencia de que creían que su Mesías ya había llegado. Amén. Hoy día buscamos poner a Yeshua de vuelta en el contexto del judaísmo en el primer siglo. No que él vino a formar una nueva religión, sino que él vino como un judío a darles buenas noticias de salvación tanto a los judíos como a los israelitas del reino del norte y a todos aquellos que quisieran aceptar este evangelio del reino. Y es lo que estamos buscando hoy, volver a la raíz del olivo, como nos dice Romanos 11. En la actualidad, muchas personas creen que en el primer siglo todos los discípulos de Yeshua fueron llamados cristianos y han creado una nueva religión llamada cristianismo. Y esto es un completo error porque todos los discípulos de Yeshua eran conocidos como los Netzarim o los nazareos, de acuerdo con el pasaje que acabamos de leer de Hechos 24. Algunos comentarios agregan en la definición de nazorayos o nazarenos
que es por extensión cristiano. Sin embargo, esto es totalmente inexacto porque como vemos, la palabra cristiano también existe en el griego y fue utilizada también en el Nuevo Testamento. Entonces, esta nota de por extensión cristiano, pues no debería de ser. Entonces, ambos, judíos y gentiles, estaban unidos en un solo cuerpo, apodado Netzarim. Solo en la ciudad de Antioquía, donde los discípulos fueron llamados cristianos, por primera vez en Hechos 11:26. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y esto fue alrededor del año 40 al 60 después de nuestro Mesías. Seguidores del Mesías fueron apodados cristianos. En los demás lugares mantuvieron el nombre nazarenos. Entonces, solamente en Antioquía fueron llamados cristianos. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque hay una notita ahí muy importante. De acuerdo con el erudito Ray Apritz, de la Universidad de Jerusalén, los creyentes judíos y gentiles en Yeshua eran inicialmente conocidos como nazarenos, Netzarim, y solo mucho después hubo una distinción terminológica entre nazarenos y cristianos. Nazareno judía, cristianismo, el Magnes Press, la Universidad Hebrea. Esto es una enciclopedia. En esa enciclopedia, este erudito hace su comentario. Bien. Si en el pasado judíos y gentiles fueron llamados nazarenos, amados, esta situación cambió y se convirtió en la nomenclatura como en la siguiente declaración. Uno, lo vemos aquí, los nazarim o nazarenos, que eran judíos creyentes en Yeshua HaMashiach, en hebreo netzarim, en arameo nazraya o nazarenos. En el primer siglo no había diferencia, amados. No había diferencia. Esto se fue dando más adelante, en la que los judíos creyentes en Yeshua eran llamados netzarim, y dos, los cristianos consistían en creyentes gentiles en Yeshua. Gentiles creyentes en Yeshua. En Hechos 15:21 dice, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Esta es otra evidencia, amados, de que tanto judíos creyentes en Yeshua como gentiles creyentes en Yeshua se reunían en las sinagogas. Ambos se reunían en las sinagogas a estudiar la Torah, la ley de Dios. Y este texto nos deja identificar tres aspectos. Uno, que judíos y gentiles se reunían cada día de reposo. Dos, que estudiaban la Torah, la ley de Dios, la ley de Moisés. Y tres, que se ensamblan o que se reunían en las sinagogas y no en las iglesias, porque se piensa que en la predicación de Yeshua se empezaron a fundar iglesias, pero eso no fue así. Como vimos en los pasajes de Hechos, Pablo llegaba a las sinagogas a hablarles del Mesías. ¿Ok? Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Hechos 11:26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez. Vamos primero al contexto, amados. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Hechos de los Apóstoles? Porque hasta este pasaje de Hechos 11 encontramos que hay gentiles creyentes. Antes de Hechos 11 eran prácticamente puros judíos. Hechos, capítulo 11. Voy a empezar a partir del 1, no lo vamos a leer, solamente es para que veamos un poquito del panorama. Dice que en el capítulo
Recordemos que en el capítulo 6 y 7 tenemos que la eclesía, la iglesia del primer siglo, o los judíos creyentes del primer siglo, empiezan a ser perseguidos. Después del discurso de Esteban, y después de que a Esteban lo lapidan, entonces empieza la persecución y todos los creyentes, aquí dice Saúl asola la iglesia, o sea, la empieza a perseguir en el capítulo 8, todos los creyentes en Hechos 11, aquí apenas en Hechos 11 los gentiles empiezan a escuchar la palabra del Señor. Aquí apenas gentiles empiezan a conocer del Evangelio. Entonces, ¿por qué llegan a Antioquía? Dice que, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. A los que fueron esparcidos después de la persecución de Esteban, no le hablaban a nadie que no fuera judío. Dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, o sea, de la congregación en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos a que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Saulo ya se había convertido, entonces Bernabé va a buscarlo a Tarso. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nuestras traducciones dicen cristianos, sin embargo, amados, sin embargo, antes de eso voy a leer esta pequeña nota que está en la Biblia. Dios habla hoy en línea, en la página Biblia Todo. La versión Dios habla hoy tiene este comentario, dice, cristianos, término que en griego aparece solo aquí en Hechos 26-28 y en Primera de Pedro 4:16. Este término fue aplicado a los creyentes por los no judíos que entendían el título Cristo, el ungido o Mesías como nombre propio, o sea, Mashiach o Mashiach en hebreo, se tradujo al griego y lo empezaron a entender como un nombre propio. Pero vamos a descubrir algo aquí, amados. Vamos a descubrir algo aquí, porque aunque los, ¿cómo se llaman? Los originales del griego, los originales de griego, hay unos que aparecen como cristianos. El códex, los códex, se me había ido la palabra, ya recordé, es el códex sinaítico, lo tienen en su pantalla, no es la palabra cristianos, sino cristianos, cristianos, y esta palabra significa, permítanme un momento, bueno, aquí lo tengo perdón, en pantalla. Dice, cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía, se reunieron con la congregación todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue en Antioquía que los talmidín fueron llamados Notzrim, dice, por el nombre del Mesías. Por primera vez, el origen del término griego en cuestión usado en el códice sinaítico proviene de Crestos, que significa, según las concordancias griegas, bondadoso o bueno. La palabra original que aparece es cristianos, hombres bondadosos, y no cristianos. Entonces, a ellos se les empezó a llamar hombres bondadosos.
no precisamente cristianos. Ahora, la palabra Notrim o Netzer, vamos a analizar este término. La raíz de este término, Netzer, Notrim, proviene sí de que Yeshua era conocido como el Nazareno, porque venía de la ciudad de Nazaret, pero también por la profecía de Isaías 11, que dice así. Isaías 11 dice de la siguiente manera. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. La palabra vástago es la palabra netzer. Y a su vez, la palabra netzer, que es vástago o es renuevo, proviene de la raíz natsar. Y esta palabra natsar la encontramos precisamente en Jeremías 31:6, en donde está hablando al reino del norte, que dice, porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín, levántanse y subamos a Sión al Señor nuestro Dios. O sea, Efraín es un nombre con el cual se conocía el reino del norte, se les llama guardas o se les llama más bien Natsar. Y esta palabra Natsar, de donde proviene el término Notrim, a quienes en Antioquía se les llamó en griego. Entonces este pasaje nos deja ver que se les está llamando Notrim por el Nazareno, por el Netzer, la vara del tronco de Isaí, pero también por el anuncio profético sobre Efraín. Entonces, la palabra cristianos no viene porque se estaba creando una nueva religión, sino por la traducción que se hizo del hebreo al griego de los nazarenos, nombre original de los creyentes del primer siglo. La palabra netzer también la encontramos en Jeremías 23:5, que también está hablando acerca de este vástago, de este retoño que nos menciona la profecía. Jeremías 23:5 dice así: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Así que la eclesía o la iglesia del primer siglo se les llamó nazarenos o los del camino, Notrim, por causa del nazareno, del retoño que sale del tronco de Isaí, del renuevo. Amén. De hecho, Hechos 3, capítulo 6, Pedro dice lo siguiente en un milagro que se estaba haciendo a través de él. Hechos 3, 6 dice: entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, ¿en quién? En el mendigo cojo. Dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijeron, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Aquí Pedro está utilizando la palabra Jesucristo el Notrim. Amén. Así que vamos a continuar con la iglesia estaba relacionada a Israel. Cuando dice
Cuando dice Hebreos 2:12, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Este pasaje, amados, está traído directamente de un salmo. La palabra que podemos encontrar en Hebreos 2:12 es la palabra eclesía. Y está haciendo referencia, este pasaje está haciendo referencia a la congregación de Israel. La congregación del Nuevo Testamento, la iglesia, está íntimamente ligada a Israel. Lo vemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Hechos 7:38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto. La palabra que aparece aquí en el hebreo, es más, les voy a mostrar el Strong, de tanto de Hebreos, a ver, Hebreos 2:12, dice, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, vamos a descubrir, vamos más arriba para que se pueda ver, la palabra que se encuentra aquí, en el griego. Aquí está. Church en inglés es la palabra. Sí se alcanza a ver en sus pantallas arriba que dice eclesía, hermanos. Amén. Amén. Entonces, Amén. por algún motivo, los traductores de Hebreos en este pasaje utilizan congregación. Sin embargo, en el griego aparece la palabra eclesía, lo que en otros pasajes se traduce como iglesia. Hechos 7:38 pasa exactamente lo mismo. Como el pasaje está hablando de la congregación de Israel. Hechos 7:39, sí, aquí está. Este es el que estaba en la congregación y también es la palabra eclesía, lo van a ver a continuación. Ay, no lo encuentro. Ah, aquí está. Ok, pero no se ve. Voy a bajarlo un poquito más. Es más, voy a abrir el diccionario para que lo puedan ver. Aquí está. Es la palabra eclesía. Eclesía. Entonces, la iglesia del primer siglo está íntimamente ligada a Israel. ¿Cuál otro pasaje tenemos esta palabra? Dice Hechos 7:38, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida, oráculos divinos para transmitirnos a ustedes. Hechos 15:3, así que, siendo enviados por la iglesia, aquí es obvio que aparece la palabra eclesía, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces fueron enviados por la iglesia. Esta iglesia por la que fueron enviados pues eran puros judíos, porque a ellos les habían detallado la conversión de los gentiles. En Santiago 2:2 dice, porque si en su congregación, y también en este pasaje, amados, aparece la palabra, es más, en este pasaje de Santiago aparece la palabra sinagoga. Porque si en su congregación, si en su sinagoga
entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, andrajosa. Entonces, Santiago está utilizando la palabra sinagoga, haciendo referencia, como les dije, como les estaba comentando en la primera diapositiva, que todos los creyentes del primer siglo se reunían en sinagogas. Así que todos esos que se reúnen en sinagogas se les conoce como iglesia o eclesía. La palabra eclesía, amados, es de un compuesto de el griego 1537 y derivado del griego 2564, que significa literalmente llamar fuera o una reunión popular, una congregación religiosa o una sinagoga judía, una comunidad cristiana. Claro, esto fue añadido pues mucho después porque estamos viendo que esta palabra iglesia o eclesía la están usando los discípulos ligándolo a los creyentes judíos y gentiles que se reunían en sinagogas, creyentes en Jesús el Mesías y que guardaban la Torá. También significa asamblea, concurrencia, congregación o iglesia. En Hechos 15, del 14 al 21, vamos a leerlo, vemos cómo los discípulos vamos a ver cómo los discípulos relacionan a los creyentes convertidos. Hechos 15, del 14 al 21. Hechos 15 sabemos perfectamente, tanto por el título, ok, ay, estoy en Juan, perdón, es Hechos 15. Hechos 15. Hechos 15 es conocido porque es el concilio de Jerusalén, en donde los discípulos, al haber gentiles que se están convirtiendo a Dios, entonces empieza a haber un debate, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué instrucciones les vamos a dar? Porque necesitan instrucciones para convivir con los creyentes judíos. Entonces, a partir del capítulo 14, perdón, del versículo 14, empieza a hablar Jacobo, Santiago. Dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo, hermano de Santiago, hermano de Jesús, tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos, Simón, o sea, Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído o que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles o sea, todas las naciones que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Entonces, los discípulos están relacionando a los gentiles con la restauración de Israel, porque este pasaje que están mencionando en estas palabras en el Concilio de Jerusalén está tomado del profeta Amós. Amós capítulo 9 está hablando sobre la restauración de Israel. Así que los discípulos están, eh, están ligando a los creyentes gentiles con Israel. Bien. Y ahora vamos a ver acerca de Pablo, el fariseo, porque también erróneamente se cree que Pablo se convirtió al cristianismo, pero eso no fue así. Pablo se convirtió a Dios. Pablo fue una importante figura de los antiguos nazarenos. Era un gran líder de los nazarenos, como ya lo leímos en Hechos 24:5.
Pablo era de trasfondo fariseo. Hechos 23:6. Vamos a ver. Hechos 23:6. Dice así, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Pablo está declarando, no está diciendo yo fui fariseo, está diciendo yo soy fariseo. Entonces Pablo se seguía declarando como fariseo. Dice, y había sido estudiante de Gamaliel, Hechos 22:3. Hechos 22:3. Perdón, me fui para abajo. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo Gamaliel, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. En estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Gilel fue, Gamaliel fue nieto de Gilel. Pablo era al principio enemigo del movimiento nazareno, sin embargo, después de su visión, camino a Damasco, vino a ser un gran líder del movimiento. En Hechos 9, del 1 al 18, se narra la conversión de Pablo. Pablo, celoso de la Torá, vimos en el capítulo 6 y 7, bueno, no lo leímos, pero ahí en el capítulo 6 y 7 de Hechos, se narra cómo se empieza a acusar a Esteban. Y de Esteban se dice que se levantaron testigos falsos. Entonces, a causa de esos testigos falsos, pues Pablo también cree que era verdad lo que esos testigos habían dicho. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, esclavos libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, provincia occidental de Asia Menor, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, a causa de eso, tenemos a Pablo, ay, perdón, tenemos a Pablo persiguiendo, tenemos a Pablo persiguiendo a la iglesia, pide cartas para ir a la ciudad de Damasco y detener a todos los creyentes en Yeshua, en Jesús. Pablo nos advierte en sus escritos acerca de que las palabras de Pablo eran difíciles de entender. En segunda de Pedro 3, 15 al 16. Segunda de Pedro 3, 15 al 16 dice así. Así, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro armado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos, perdón, que los ignorantes e inestables tuercen como también el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, tenemos que comprender que un ignorante en el primer siglo, pues era aquel que no conocía las escrituras. Entonces, estaban torciendo lo que Pablo estaba enseñando, estaban torciendo lo que Pablo estaba enseñando y también estaban torciendo las otras escrituras. ¿Por qué? Por su ignorancia. Y Pablo nos lo advierte, perdón, Pedro nos lo advierte. Pablo sabía que sus enseñanzas estaban siendo torcidas y que lo habían entendido mal como si él estuviera enseñando contra la Torá.
Romanos 3:8. Romanos 3:8 dice así. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justa. Pablo sabía que lo estaban malinterpretando. Romanos 6:1 al 2 dice la siguiente declaración. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo, dentro de sus cartas, está dejando el claro que él no enseñaba a pecar. Versículo 15 del mismo capítulo dice así. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Pablo sigue dejando en claro que no se debe transgredir la Torah. Pablo se esforzó mucho para probar que eso no era cierto, o sea, que él no estaba enseñando contra la Torah. Hechos 21:20 al 26. Hechos 21:20 al 26. Tenemos el relato cuando Pablo regresa a Jerusalén, entonces estaba sucediendo lo mismo que con Esteban. Dice que le dicen, hermano, ya ves cuántos, aunque ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Estaba sucediendo con Pablo lo mismo que pasó con Esteban. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que no han hecho voto, perdón, que han hecho voto, tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Entonces, Pablo, estas personas que iban a entregar votos, se trata del voto de Nazareato, hermanos. En este voto, al entregarlo, había que rasurarse la cabeza y ofrecer sacrificios en el templo. Para este tiempo, todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido. Por eso Pablo, los toma y junto con ellos, perdón, paga sus votos para que ellos entreguen su voto de Nazareato. Así que Pablo con esto, pues se estaba esforzando para que fueran disueltas esas ideas de que él estaba enseñando contra la Torá. Pablo, en su carta a los Gálatas, eh, relata que Pedro es elegido para ir a la casa de Judá a lo que se llama la circuncisión, a lo que en el Nuevo Testamento se refieren con la circuncisión, y Pablo es elegido para ir a la incircuncisión, o sea, a los gentiles. El reino del norte gentilizado. Gálatas 2:7 al 8 dice así. Gálatas 2:7 al 8. Sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, y así como a Pedro lo habían sido a los de la circuncisión. O sea, Pedro a los judíos, nuevamente lo repito, y Pablo al reino del norte gentilizado. ¿Cómo pruebo esto? Hechos 9:15 dice así. Pero el Adón le dijo, ve,
porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, o sea, a los gentiles, y a los reyes, ambos de los hijos de Israel. Y esto concuerda con la profecía que dice Isaías 49:6. Dice lo siguiente. Isaías 49:6. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Yeshua escogió a Pablo para cumplir o para empezar el cumplimiento de esta profecía, ser luz a las naciones, o sea, llevar la Torah a las naciones. También Hechos 26:23 dice así. Hechos 26:23, perdón. Hechos 26:23. Ok, voy a leer desde el 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando nada más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo, el Mesías, había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Entonces, Pedro era el encargado, o el creador lo escogió como el encargado de llevar esa luz. Proclamar de Yeshua, sí, por supuesto, y enseñarle a las naciones la obediencia a Dios. Porque una persona que se convierte a Dios, pues va a buscar obedecer sus mandamientos. Romanos 11:13 dice así. Romanos 11:13 dice, pero ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y estos gentiles, amados, aquí me voy a regresar un poquito, porque estos gentiles a los que Pablo les está hablando, donde dice, a ustedes hablo gentiles, Pablo los identifica en el capítulo 9 como el reino del norte. Vean lo que les dice. Romanos 9:24, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Pablo, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está relacionando una profecía de Oseas que está hablando al reino del norte, la está relacionando con los gentiles a los que les está hablando, y más adelante dice lo que les acabo de leer, Romanos 11:13, pero a ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Esos gentiles eran del reino del norte de Israel que se habían gentilizado, como lo vimos en clases anteriores. Gálatas 1:15 al 16. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo. Gálatas 1:15 al 16. Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciare entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén,
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo está declarando que él fue elegido desde el vientre de su madre. Ahora, Pablo resuelve un misterio de cómo el reino del norte puede regresar por medio de Yeshua a ser pueblo de Dios. Porque como sabemos, hermanos, o lo vamos a saber en este momento, el reino del norte recibe carta de divorcio. Esto ya lo habíamos visto en clases pasadas. Oseas 2:2, Isaías 51 y Jeremías 3:7 al 8 nos dice que el reino del norte recibe carta de divorcio. Y de acuerdo con la Torá, un esposo que se divorcia de su esposa y la esposa se casa con otro, no puede regresar a su primer marido. Esto lo dice Deuteronomio 24, 1 al 4 y Jeremías 3, 1. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Deuteronomio 24 dice así: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser su mujer, y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Entonces, el reino del norte tiene la promesa de que van a regresar. Sin embargo, por causa de este pasaje, no pueden regresar nada más porque sí o así como así. Entonces Pablo resuelve el misterio. A Pablo se le da la sabiduría para resolver este misterio, cómo el reino del norte puede regresar. Y esto Pablo lo relata en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. A partir del versículo 1, dice así: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Cuál es el marido que murió, amados hermanos? Yeshua. Amén. Yeshua murió. Entonces, la mujer que estaba casada quedó libre de la ley en cuanto al matrimonio. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, esta está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo resuelve el misterio. Ustedes pueden regresar. Ustedes pueden venir y unirse con el que resucitó. Con el que resucitó, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿De qué ley quedamos libres, amados hermanos, cuando murió el Mesías? De la ley en cuanto al marido. El marido muere y quedamos libres de la ley del marido. Y entonces podemos regresar y pertenecer a aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo resuelve este misterio. ¿Cómo puede regresar el reino del norte y pertenecer nuevamente a la esposa del Creador?
Bien, amados. Recordemos las diapositivas pasadas que nos habían dicho que el reino del norte, o sea, esas tribus que se dispersaron, según Josefo, como lo vimos en diapositivas pasadas, estaban más allá del Éufrates. O sea, aquí está el Éufrates. Aquí tenemos el río Éufrates. Y precisamente Pablo fue a ellas. Fue a buscar al reino del norte mezclado entre los gentiles. Y es por eso que incluso a los romanos los relaciona, como vimos en el pasaje de Romanos 11, perdón, Romanos 9, los está relacionando con el reino del norte. Aquí está. Sino también de entre los gentiles y los relaciona con una profecía de Oseas. Y hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza del día de hoy. Bendiciones.